Hola hermanos, el día de hoy, 7 de febrero del 2025, es viernes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Muy bien, han notado, ¿no?, que he estado tratando de hablar, cuando no se trata de memorias obligatorias, he querido hablar mucho de beatos, porque les he dicho que mi intención en el fondo es de alguna manera motivarlos a ustedes para que les dé ganas de pues encomendarse a estos beatos y quiera Dios que algún milagro por esa intercesión se logre para que así este beato pueda ser canonizado, esta beata pueda ser canonizada. Esa es mi intención en el fondo, además para dar a conocer a alguno. Pero el beato del que les voy a hablar hoy, ahí sí créanme lo que les voy a decir. Sí les pido muchísima oración para que llegue a ser pronto canonizado. Porque la injusticia que se ha cometido en contra de él, lo que costó el proceso de beatificación. Yo tuve la gracia de estar ahí en esa beatificación un 30 de septiembre del año 2000. Al Papa San Juan Pablo II lo criticaron y todo lo que usted quiera, pero tenía toda la razón del mundo. Se trata del Beato Pío IX, Pío IX, Giovanni María Battista Pellegrino Isidoro Mastai Ferretti. Con el Mastai Ferretti quédense, porque se trata de una familia de Alcurnia, allí en Italia, pues, nacido en Senigallia. Senigallia queda en la zona de las Marcas, es decir, hacia el Adriático, para que me entiendan, ya hacia más, digamos, hacia el este de Italia. Entonces ahí queda Senigallia. Ahí nació él en mayo de 1792. Y bueno, ya les digo, la vida de él interesantísima, ¿no? Ahí cerca de Ancona, la marca de Ancona, nace. En ese momento, fíjense que ese territorio pertenecía al Estado Pontificio, o sea, era parte de los Estados Pontificios. Bueno, ya les digo, el nombre era el noveno hijo, sí, el noveno hijo de don Jerónimo, don Girolamo, que era conde de Mastai Ferretti, y de su esposa que se llamaba Catalina, doña Caterina Solazzi. Bueno, ahí fue bautizado el mismo día y como era de Alcurnia, pues evidente fue recibiendo tanto la confirmación, el inicio de su vida eucarística de manos del obispo y del cardenal, de hecho, de ahí de Senigallia, que era don Bernardino Onorati. Bueno, ya les digo, estudió con los escolapios, parece ser que estuvo muy enfermo, se supone que era un ataque de epilepsia lo que tuvo, y entonces por eso, vamos, al inicio, estamos hablando de octubre de 1797, probablemente dicen que fue que tuvo un accidente, se cayó, se golpeó la cabeza y de ahí le quedó esa situación. Pero él se confió a la Virgen y de ahí vendrá todo el amor que tiene por la Madre del Señor. Recuerden que va a ser él el que precisamente va a declarar el dogma de la Inmaculada Concepción. Vamos, no hay que quitarle los méritos, 1854. Pero bueno, antes de eso, estudia en el seminario romano, en el seminario en Roma. También ahí tuvo una enfermedad bastante delicada, lo entiendo, y se ordenó sacerdote, fue ordenado sacerdote en abril de 1819. Bueno, estaba como rector del Instituto Tata Giovanni ahí en Roma, cuando, imagínense, su fama era tan particular que lo confiaron para que viniese a América, Argentina y a Chile con la misión que llevaba Monseñor Muzzi, Giovanni Muzzi, que era la primera misión oficial de la Santa Sede a los países de América Latina en un momento crítico, ¿no? Porque España reivindicaba su derecho de patronato y entonces quería que el asunto de los obispos siguiera siendo tema de Madrid y no directamente de Roma. Y por eso los pasos poco a poco que se van dando, ¿no? Y entonces estuvo en América entre 1824 y 1825, será el primer papa, aunque no era papa, pero será el primero en venir, que luego será nombrado papa. Bueno, ya les digo. Entonces estuvo en Uruguay, estuvo en Buenos Aires, pues en las Provincias Unidas del Río de la Plata, y también estuvo, como les digo, en Chile. Bueno, todo esto, además, entró en contacto, Madre del Señor Jesucristo, de ahí vienen las amistades, ¿no? Con el cardenal Ercole Consalvi, olvídense, de si ha habido personas inteligentes y astutas y con un manejo de la diplomacia extraordinario, el cardenal Consalvi. Bueno, ojalá también llegue a ser santo, porque bueno, finalmente, como les digo,
Después de eso, en 1827 regresa a Roma. En 1827, fíjense ustedes, después de terminado, apenas tenía 35 años de edad, cuando fue nombrado obispo de Spoleto. Bueno, ahí hace un trabajo extraordinario, haciendo de pastor en todo, y luego lo trasladan al obispado de Imola, ahí evidentemente como arzobispo, y fue nombrado cardenal in pectore, o sea, bajo secreto, en el corazón, en el pecho del Papa, en 1839. Se va a hacer público eso hasta diciembre del año siguiente. Ok, fíjense, hasta 1840 se hizo público que él había sido nombrado cardenal. Todo por la situación que vivía Roma en ese momento, Roma, Italia, en ese momento, no es la época evidentemente complejísima de lo que se vive en Roma por el proceso de la unificación de Roma y la independencia. Pues bueno, en 1846 muere el Papa Gregorio XVI y entonces era un ambiente crítico en, ¿cómo se llama?, en Italia en ese momento. Y pues fíjense, el cónclave de hecho empezó no con todos los cardenales, porque lamentablemente algunos de los cardenales decidieron no venir a Roma, no ir a Roma, porque era un desastre en ese momento, y ahí fue elegido el Papa. Entonces, Pío IX tomó el nombre de Pío IX. Ay, Dios mío, aquí evidentemente podemos pasarnos y quebrarnos la cabeza de todo lo que hizo. Realmente extraordinario su trabajo. La búsqueda de la verdad, ese es el tema. La clave de él, la búsqueda de la verdad. Hizo tantas cosas realmente, ¿no? Reformó la curia, ya les digo, vivió, lamentablemente tuvo que irse a Gaeta, cerca de Roma, ¿no? Ahí en lo que sería en ese momento, era el reino de las dos Sicilias. Resulta que en 1848 se proclamó la república ahí en Roma y expulsaron al Papa. Entonces el Papa tuvo que salir corriendo, imagínense, apenas 2 años tenía como pontífice y tuvo que salir huyendo. Y entonces es una época complicada, hasta que finalmente se logra, gracias a la influencia sobre todo de Francia, él logra regresar a los estados pontificios y ahí se quedará. Estamos hablando de 1853, ya les digo, pero es una situación complejísima, ¿no? Porque ya para 1860 tenemos que el rey de Italia, don Víctor Manuel II, había conquistado prácticamente todos los dominios papales, todo el estado pontificio. Importante, como les digo, la declaración dogmática del dogma de la Inmaculada Concepción, la lucha contra los masones, por eso le van a hacer la vida imposible los masones. Cuando a mí me salen hablando de los masones como que si fueran los rotarios, tengan mucho cuidado, como que si fueran el Club de Leones, no señor. O sea, no comparemos una cosa con otra, porque estas son sociedades que efectivamente le han hecho mucho daño a la iglesia, han sido anticlericales y lo siguen siendo. O sea, no caigamos en este jueguito de pensar que no, sí lo siguen siendo. Evidente, algunas de las personas que están ahí de repente de muy buena fe, como nos puede pasar a cualquiera, ¿no? Pero tengan mucho cuidado. Y en el caso de 1864, el sílabus, la lista de los errores, junto con la encíclica que se llamó la Quanta Cura, la convocatoria al Concilio Vaticano I, el primer concilio que se desarrolla en el Vaticano de 1869 a 1870, solo pudo sacar 2 documentos, la Dei Filius y la Pastor Eternus, ¿no? Importantísimo, claro, porque ahí se declaró el dogma de la infalibilidad pontificia. Cuidado, la infalibilidad del romano pontífice. No es que el Papa cada vez que habla es infalible, no. Cuando lo hace de manera ex cátedra, es decir, cuando lo dice explícitamente. Solamente ha habido 2 ocasiones. Esa, la del 54, o sea, lo hizo antes incluso de la declaración dogmática, y la de 1950, cuando la declaración del dogma de la Asunción. Pero no es que el Papa sea infalible, no. Su doctrina es infalible cuando lo hace ex cátedra. Pero bueno, ya les digo, la lucha contra toda la situación de la República Romana. Recuerden la caída en 1870 precisamente de Roma bajo las tropas de Garibaldi, ¿no? La entrada por Porta Pía. Y bueno, ya les digo, toda esa situación, el Kulturkampf que se vivía en Alemania, que todo eso va a dar paso luego, se preparará el nacimiento de Alemania, pero luego evidentemente más adelante el Tercer Reich. Entonces, ya les digo, les tocó vivir épocas muy, muy complejas. Es la época en la que se desarrolla el marxismo Marx y Engels, pues, que luego pasará a ser el marxismo leninista, porque la lucha del movimiento obrero, bueno, todo lo que ustedes ya saben que está detrás de todo esto. Entonces, por el tiempo, yo evidentemente tengo que, ya casi voy hablando 10 minutos de él, y hablaría muchísimo más, porque le tengo yo una devoción muy particular. Miren, muere un 7 de febrero de 1878. El funeral, gravísimo, ¿no?
Miren, intentaron los masones tirar el cuerpo, llevaban el cuerpo al campo de verano, que era donde lo iban a sepultar, y en lo que iba cruzando ahí el puente cerca de Sant'Angelo, oigan, apedrearon el féretro, iban a tirar el cuerpo al Tíber, o sea, fue una cosa terrible, ¿no? Gracias a Dios, los católicos que iban ahí lograron mantener el paso. Fíjense, está incorrupto, solo que está enterrado, más bien dicho, colocado en San Lorenzo fuera y Lemura. Bueno, igual, ya les dije cuando fue beatificado junto con Juan 23, un 30 de septiembre del año 2000. Vamos a las lecturas. ¿Sí? Vamos. Mañana terminamos de la carta a los Hebreos. Entonces, Hebreos capítulo 13, versículos del 1 al 8. Hermanos, conserven entre ustedes el amor fraterno y no se olviden de practicar la hospitalidad, ya que por ella algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Acuérdense de los que están presos, como si ustedes mismos estuvieran también con ellos en la cárcel. Piensen en los que son maltratados, pues también ustedes tienen un cuerpo que puede sufrir. Que todos tengan gran respeto al matrimonio y lleven una vida conyugal irreprochable, porque a los que cometen fornicación y adulterio, Dios los habrá de juzgar. Que no haya entre ustedes avidez de riqueza, sino que cada quien se contente con lo que tiene. Dios ha dicho, nunca te dejaré ni te abandonaré. Por lo tanto, nosotros podemos decir con plena confianza, el Señor cuida de mí. ¿Por qué les he de tener miedo a los hombres? Acuérdense de sus pastores que les predicaron la palabra de Dios. Consideren cómo terminaron su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los consejos de Pablo. Fíjense que todas las cartas terminan igual, ¿no? Todas las cartas de Pablo con consejos. El amor fraterno, la hospitalidad, los presos, no se olviden de los que sufren, la vida matrimonial, los consejos que da. No sean ávaros, no vayan a caer en esta búsqueda desmedida de las riquezas, aprendan a confiar, por eso el Señor cuida de nosotros. Hace cita de nuevo de Salmos, ¿no? Es muy bello, Pablo. Y al final, acuérdense de sus pastores. Interesante, ¿no? La vida comunitaria también pasa por ahí, porque seamos capaces de que no se nos olviden los que nos sirven, ¿no? Sí, claro, están para servirnos, están para cumplir la misión de transmitirnos la palabra, de darnos el alimento que nos hace alcanzar la vida eterna, que es la Eucaristía. Pero todo esto es, vamos, en el marco de una vida comunitaria, que va desde el cuidado de los más necesitados, de las personas que más sufren, pasando por la formación básica de la sociedad que debe ser el matrimonio, la familia, y luego desembocando en la vida, llamemos, no en la vida pastoral, sino en la vida de los pastores. Entonces esto es importante, ¿no? Piénsenlo. Es decir, cualquiera diría, no, lo más importante, los obispos, el Papa. No, no, Pablo hace lo correcto. Comienza poniendo en el primer lugar a los necesitados y a las personas concretas, a los que han sufrido, a los que están en la cárcel, el carácter, el sentido ese tan importante de la vida comunitaria que es la hospitalidad, ¿no? Es importante eso. Miren, qué bonito cuando uno se siente bien recibido en un lugar. Piensen, vale la pena, ¿no? Y eso también es parte de nuestro cristianismo. Vamos al Evangelio. Yo insisto, yo sé que hablé mucho del Papa Pío IX, del Beato Pío IX, pero insisto, por algo es que realmente vale la pena subrayarlo. Bueno, Marcos capítulo 6, versículos del 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía, es Juan, a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado apresar a Juan y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, no te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Pero por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven y enseguida mandó un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre.
Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, claro, hablemos de la ubicación del texto. El texto está ubicado entre, en primer lugar, ¿no?, el texto que hemos leído ayer, que es el envío, el primer envío misionero de los apóstoles, que fueron enviados, los consejos que les dio. Luego se lee este texto y fíjense, lo que vamos a leer mañana, o sea, porque para que quede claro hacia dónde apunta realmente, no sé si apunta realmente el texto como tal, pero el balance que hace Marcos, yo creo que es interesantísimo, ¿no? Porque mañana leemos el regreso de los apóstoles, la reacción de Jesús, la alegría de que le cuentan todo lo que habían hecho gracias a él, y entonces en medio de el envío y el regreso, el martirio de Juan el Bautista. No es casualidad, piénsenlo, no es casualidad. Está colocado ahí precisamente como para darnos a entender los riesgos que corre un misionero, los riesgos que corre el que es recto y santo, el riesgo que corre el que denuncia el pecado. Claro, pues eso le terminan cortando la cabeza porque le estorba a Herodías, porque claro, desde el momento. Ahora, quisiera centrarme muy brevemente, pero tengo que hacerlo, en la figura de Herodes. Fíjense, Herodes es una persona inestable emocionalmente, o sea, que es una persona con muchísimo problema. El miedo, no, es Juan el Bautista, al que yo le corté la cabeza y que ha resucitado. O sea, ya de por sí hay una inestabilidad emocional grande, ¿no? Luego, fíjense, no tener firmeza. Se mete con la mujer de Filipo, con la mujer de su hermano. O sea, se deja manipular hasta ese nivel. O sea, es grave el asunto, ¿no? Luego, ¿cómo se llama? Las reacciones que tiene. Primero nos dice que miraba con respeto a Juan, que le gustaba escucharlo. Y por eso lo había mandado a encarcelar, como quien guarda, qué sé yo, un canario y lo quiere tener ahí en su encadenado. Bueno, eso podría ser, ¿no? Y luego, la reacción que tiene es que estaba desconcertado. Bueno, si estaba desconcertado, ¿qué es lo que quiere decir? O sea, que no tenía claras las ideas, pero se deja manipular y se deja llevar por ese sentimiento. No tiene firmeza, no tiene firmeza. ¿Cuántas veces necesitamos también nosotros revisar si no nos falta a nosotros lo mismo? Que eso nos puede llevar a cometer grandes pecados. Si no tenemos entereza, si no tenemos criterio. Hagamos oración. Señor, enséñanos a encajar la cruz de cada día, la cruz que exige el amor a los que más sufren y a todas las personas, la cruz que conlleva la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz, la cruz que nos viene cuando somos fieles a ti y a tu evangelio. Estas cruces nos resultan pesadas, Señor, pero sufrimos más cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando somos testarudos, egoístas y nos dejamos llevar por la envidia o el rencor. Señor, danos sabiduría para tener siempre presente que la cruz, por amor, merece la pena. Nos hace más humanos, nos acerca a ti y da vida a cuantos nos rodean. En cambio, el sufrimiento que nos trae el pecado es más grande y enteramente inútil. Señor, enséñame a sufrir como tú y contigo. Amén. Señor, esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión del Beato Pío IX, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz viernes para todos.